La literatura precolombina hace referencia a la producción literaria realizada en el continente americano antes del siglo XV. Se clasifica en tres grupos: literatura azteca, predominantemente náhuatl o azteca, de la que han quedado algunas obras de carácter cosmológico, religioso o adivinatorio, como el Codex Borgia y Borbonicus. Literatura inca, con una abundante producción de poesía religiosa destinada a la recitación y al canto litúrgico, así como los largos poemas narrativos. El teatro es otro de los géneros cultivados. Su drama más conocido es Ollantay. Literatura maya. Esta literatura tiene una gran relevancia en la literatura precolombina, ya que en esta se encuentra uno de los libros más importantes de la literatura precolombina, el cual es el Popol Vuh, un libro en el que se explica el mito quiché del origen del mundo y la historia de los soberanos mayas. Como bien sabemos, la literatura maya es la que está escrita dentro del territorio de Guatemala. Guatemala es un país multiétnico, multicultural y multilingüe. Esta condición ha permitido que la tradición cultural maya se abra paso a lo largo de los años, y uno de sus mejores medios de expresión ha sido a través de la tradición oral que ha pasado a nosotros a través de los escritos mayas, traducidos al español utilizando el alfabeto latino, con el que actualmente nos seguimos comunicando. Las primeras obras literarias fueron creadas por los mayas, que como sabemos quedaron plasmadas en estelas, códices e incluso en vasijas de cerámica. Dentro de esta categoría incluso podemos mencionar las que forman parte de la tradición oral, pero que su recopilación se dificultó luego de que fueran quemadas durante la época de la conquista bajo las órdenes de Fray Diego de Landa. Dentro de las obras más representativas de esta época podemos mencionar al Popol Vuh, el cual, como habíamos dicho, es un manuscrito quiché de la época de la colonia en donde se recopila la espiritualidad maya, contiene ideas cosmogónicas, tradiciones y cronología de su descendencia. Se descubrió en Chichicastenango a principios del siglo XVII por Fray Francisco Jiménez, quien lo tradujo al español. Los dioses Gucumatz y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. También podemos mencionar los Anales de los Cachiqueles, obra conocida como el Memorial de Sololá, en el que se presenta un recuento de hechos históricos, tradiciones, leyendas y la cronología de la llegada de los españoles y la imposición del cristianismo sobre los mayas. Por último, pero no menos importante, está el libro de los libros del Chilam Balam, el cual es un conjunto de libros en los que destaca el simbolismo y el carácter narrativo. También resulta ser una traducción del idioma maya original. El más completo e importante de todos es el Chilam Balam de Chumayel. Dentro de la literatura guatemalteca indígena encontramos diversidad de obras en cuanto a género y autores, quienes a lo largo de los años se han visto influenciados por esta tradición y conservan estos rasgos que mantienen vigentes los temas y el legado maya. Entre estos autores podemos mencionar a Gaspar Pedro González, Sam Colop, Humberto Acabal, José Juan, Víctor Montejo, Mayacu, Manuel de Jesús Salazar Tetzahuic, Pedro Miguel Say y Luis de León. Aunque los libros son traducciones de su idioma original, han representado durante todos estos años un enlace directo hacia esta cultura maya, la cual se sigue reflejando en los textos narrativos contemporáneos. Cabe mencionar que la literatura indígena maya en Guatemala es toda la literatura que está escrita por autores que se autodenominan mayas, pero que no solamente están escritas en su idioma maya, sino que también las encontramos escritas en castellano. Esto debido a que por lo general son bilingües y al tratar de trasladar su cosmovisión, se valen del castellano para asegurarse que dicha información se difunda y tenga más alcance.
Según nos muestra la tabla anterior, los rasgos de literatura precolombina siguen vigentes dentro de la narrativa de autores indígenas del siglo XX. Esto nos indica que hay una herencia cultural que ha prevalecido a lo largo de los años. De acuerdo al análisis de los rasgos precolombinos sobre la literatura indígena guatemalteca, se concluyó que estos siguen siendo objeto de escritura por parte de algunos autores que tomaron como base textos precolombinos para la realización de sus obras narrativas. Los autores de ascendencia maya, al reflejar estos rasgos precolombinos en sus obras, demuestran que la tradición oral maya sigue siendo parte de su cultura. Este análisis comparativo no refleja un criterio general, ya que solamente está basado en 3 de tantos más textos indígenas que en la actualidad existen, por lo que el resultado podría variar al realizarse a mayor escala, incluyendo todos los textos y todos los narradores indígenas contemporáneos. La literatura precolombina es la base de la escritura de los autores indígenas guatemaltecos del siglo XX, por lo que pudimos constatar con esta investigación.